Y seguimos revisando la información. Un audio golpea a lo más alto de la justicia por un caso de tráfico de influencias. En la audiencia de formulación de cargos en contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, la Fiscalía presentó 43 elementos de convicción. El proceso investigativo inició este 15 de junio del 2022. El pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal Diana Salazar en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, sospechosos del supuesto delito de tráfico de influencias, fue negado por Javier de la Cadena, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, este 7 de junio 2023. En su lugar, el juez dispuso medidas cautelares, prohibición de salida del país, presentación periódica ante un juez competente cada 8 días en la Secretaría de la Sala Penal de la CNJ y prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de $5.100. En su audiencia de formulación de cargos desarrollada horas antes, la fiscal argumentó ante el juez que un grillete electrónico, la prohibición de salida del país o una presentación periódica no les va a quitar la facultad de entorpecer la administración de justicia. Sin embargo, en su resolución, el magistrado aclaró que la medida cautelar de privación de libertad es extrema, exagerada y se constituye en una medida excepcional. También consideró que la imposición de la prisión preventiva debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionabilidad indispensables en una sociedad democrática. Asimismo, se refirió a la crisis carcelaria que atraviesa el país. Sostuvo además que dentro de esta etapa de proceso, la Fiscalía no ha demostrado por qué las medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia de los encausados en el juicio. El juez tampoco acogió la solicitud de la fiscal para que se disponga que el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, en su calidad de presunto cómplice en la supuesta infracción de tráfico de influencias, porte de grillete electrónico. Para él, el magistrado de la CNJ ordenó las mismas medidas cautelares asignadas para los vocales de la CJ. La teoría de la Fiscalía: según la teoría de la fiscal, hubo un presunto abuso del cargo en el que los procesados habrían ejercido influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional. Ocurrió tras la filtración de un audio en el que, según la fiscal, se escucha a los vocales pedir apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea. La acusación fiscal se sustentó en 43 elementos de convicción hallados en los 10 meses de investigación. Además, contó con el testimonio anticipado de la funcionaria judicial Inés Maritza Romero. En el testimonio anticipado, de Inés Maritza Romero, que durante la audiencia de formulación de cargos en la CNJ fue referido por Julio César Vasco, abogado defensor de Juan José Morillo, se relata que el día 3 de junio de 2022 se reveló que la funcionaria judicial se reunió con Iván Saquicela, presidente de la CNJ, de la Corte Nacional de Justicia. En la parte pertinente del testimonio, Romero señaló que entregó a Iván Saquicela una copia del audio. El Iván Saquicela, él escuchó pues este audio en adelante y dijo: doctora, deje en mis manos, yo voy a tomar las acciones legales pertinentes, yo me encargaré personalmente de esto. En la misma conversación, Iván Saquicela le pidió que le entregue una copia a su primo, Virgilio Saquicela, y que por favor no hable con nadie porque su integridad está en riesgo. Después de este encuentro con Iván Saquicela, la funcionaria judicial se reunió con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, en una parte
del testimonio anticipado, Romero dijo que cumpliendo con la disposición de Iván Saquicela, el 14 de junio Virgilio fue a su domicilio donde le entregó una copia de este audio. Virgilio Saquicela me dijo: doctora Iván, me indica lo que ha sucedido, no se preocupe. El doctor Virgilio Iván Saquicela se fue aproximadamente a las 10 de la noche. Al día siguiente, el 15 de junio, se publicaron los audios en un medio digital. En su versión anticipada dijo que en ningún momento había dado autorización ni verbal ni por escrito para que este audio se divulgue, y mucho menos había entregado a ningún medio de comunicación, y las únicas copias que existían las tenían Iván y Virgilio. Pero ¿por qué la Fiscalía no ha determinado alguna diligencia para verificar en las cámaras del señor Saquicela en esta reunión? Así cuestionó en la audiencia el abogado de Morillo. Conocí de estas publicaciones por medios digitales. Virgilio Saquicela afirmó que, como es de conocimiento público, existió un audio que en algún medio digital y en medios tradicionales se hizo conocer al país, donde se mencionaba una presunta injerencia respecto de un juzgador en el trámite de una solicitud de medida cautelar de Guadalupe Llori. Como todos los ecuatorianos, esto también yo lo conocí a través de los medios. Quien lo haya grabado, pues quien lo haya filtrado, quien lo haya puesto en consideración de estos medios, no lo conozco. Así dijo Virgilio Saquicela. Afirmó además que conoce extraoficialmente de este proceso que se sigue sobre autoridades de la judicatura, e indicó que tendrá que seguir su curso normal hasta que los jueces competentes lo resuelvan. Sobre esta versión anticipada de Inés Maritza Romero, que le menciona como la persona a la que también le entregó una copia del audio, Virgilio Saquicela dijo: le vuelvo a insistir, yo conocí de estas publicaciones por los medios digitales y tradicionales. No he tenido yo en mis manos el mismo audio, ni he hecho conocerlo a la opinión pública, así es que no tengo nada que ver en este asunto. Ya será la justicia la que determine cualquier situación en torno a la legalidad o no de estos mismos en la instancia judicial, afirmó. La exfiscal Mariana Yepes es del criterio de dentro de este proceso, la fiscal Salazar podría eventualmente llamar a versionar a los mencionados por Romero en su testimonio para tener muchos más elementos. En otro tema, el SRI va a controlar el pago de impuestos de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. En este contexto de las próximas elecciones anticipadas, se realizarán PCRs tributarios focalizados en los políticos participantes para asegurarse que hayan pagado todo lo que les corresponde. Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, anunció que se hará un control focalizado dentro de este proceso electoral. En concreto, se tendrán PCR tributarios en una primera instancia sobre los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Creemos que es una persona que, si una persona tiene entusiasmo por servir a la patria, es importante que esté cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias. Ese es el primer deber cívico de alguien que se meta en política, dijo. Primero, se verificará que hayan pagado todos los impuestos que les corresponden. Si no están al día, se exigirá que cumplan con todo lo pendiente. A través de cruce de información correspondiente a diferentes bases de datos disponibles, el SRI determinará si existen diferencias entre lo desembolsado por el contribuyente y lo que realmente debería pagar de acuerdo a su nivel de vida, ingresos, entradas y salidas del país, propiedades, entre otros. Como en estos PCR tributarios, que ya se han hecho con toda la evidencia de la diferencia, se convoca al contribuyente a la oficina del director del SRI o de directores zonales para pedir explicaciones. Lo que se busca es que los candidatos paguen todo lo que les corresponde. La verdad es que no tiene ninguna consecuencia electoral
pero la idea es que haya una evaluación ciudadana y social, que se sepa si la persona que se está postulando ha tenido un comportamiento de cumplir con sus obligaciones o si por el contrario ha tenido un comportamiento evasivo a lo largo del tiempo, recalcó Briones. Ya se ha cobrado más de 100 millones de dólares por PCR tributarios. Con estos se ha recaudado pues más de 100 millones de dólares en los últimos 6 meses. Se ha controlado a altos cargos políticos, desde alcaldes a asambleístas, empresarios y deportistas con grandes salarios, entre otros. Este enfoque ha sido en las personas que les encanta exhibir su estilo de vida para luego no pagar o pagan muy poco impuestos. De acuerdo con Briones, en los candidatos de elecciones pasadas y que ahora se ha visto que muchos repetirán postulación, se han detectado que en muchos casos tiene la mala costumbre de meter sus gastos personales de viajes a Disney, por ejemplo, dentro de gastos de sus empresas. Esas empresas al día de hoy están glosadas, afirmó. En algunos casos, luego del PCR tributario y el establecimiento de diferencias, han existido contribuyentes que han presentado justificativos suficientes para descartar este proceso. Pero, en la mayoría de los casos, ante las evidencias, se pide un plazo para el pago y para regularizar su situación con intereses, multas y recargos. Si no se regulariza, el siguiente paso es una auditoría tributaria más extensa, la cual podría tener graves consecuencias económicas y legales. Información que lo publica Diario La Hora. Intelectuales firman por libertad de expresión en Latinoamérica. Ok. Reconocidas personalidades de Nicaragua, Perú, México, Colombia, Argentina, Venezuela y Cuba hicieron un manifiesto por la defensa de sus derechos. Más de 40 intelectuales de España y países latinoamericanos han firmado ya un manifiesto contra el asedio de regímenes dictatoriales a la libertad de expresión, una iniciativa liderada por la escritora nicaragüense Gioconda Belli, despojada de su nacionalidad por el régimen del presidente Daniel Ortega. La literatura siempre del lado de la libertad y de la democracia es el título del documento, suscrito también por intelectuales de Nicaragua, Perú, México, Colombia, Argentina, Venezuela y Cuba, y que se leerá el 10 de junio, el día sábado del presente año, en la Feria del Libro de Madrid. Belli compartirá la lectura con la escritora española Rosa Montero, el opositor cubano Junior García y el autor venezolano Juan Carlos Chirinos. Entre febrero y marzo pasado, las autoridades nicaragüenses retiraron la nacionalidad por traición a la patria a más de 300 personas, entre opositores y críticos a Daniel Ortega, incluida Belli. Democracia y respeto. Los firmantes demandan democracia y el respeto de los derechos humanos en aquellos países donde los regímenes totalitarios han dejado un rastro de muerte, cárcel y despojo, confiscaciones y destierro para quienes se han opuesto a las dictaduras. Países donde se define a los críticos como traidores a la patria y se les condena en farsas que llaman juicios sin pruebas ni derecho a la defensa, aseguran países donde la ciudadanía está sometida a un régimen de terror y espionaje. Se despoja a los ciudadanos de su nacionalidad, se les confiscan sus bienes, se les empuja al destierro y se les prohíbe el retorno. Juicios sin pruebas ni derechos a la defensa, aseguran. Son países donde se cierran academias de la lengua y se clausuran festivales de poesía, se silencia a la sociedad civil y medios de comunicación independientes son enmudecidos, lamentan. Y además destacan la necesidad de no permitir que el olvido y la indiferencia caigan sobre estas situaciones y la de apoyar a los escritores, artistas y medios de comunicación que desde el exilio lo denuncian. Las
personalidades. Entre los firmantes figuran Héctor Abad, Feciolince, Alberto Anaut, Nuria Azancot, Valeria Correa Fis, Antonio Lucas, Inés Martín Rodrigo, Juan Manuel Serrat, Juan Cruz, Alfonso Mateo Sagasta, Soledad Puertolas, Carmen Riera, Germán Solís, Dani Torregrosa, Manuel Vilas, Juan Villoro, Alexis Díaz Pimienta y Fernando Iwasaki. Inicia el segundo intento para redactar la nueva constitución en Chile. Los 51 miembros del Consejo Constitucional encargados de redactar una nueva Carta Magna en Chile, pues que sustituya a la actual, heredada por la dictadura de Pinochet entre 1973 a 90, empezaron a tomar ya posesión este 7 de junio. En una solemne ceremonia en la que participó pues el presidente Gabriel Boric. Se trata del segundo intento de Chile en 3 años por redactar ya una ley fundamental, luego de que el 62% de los ciudadanos rechazaran en un plebiscito en septiembre pasado una propuesta constitucional refundacional elaborada por una convención de mayoría de izquierdas. La composición del nuevo órgano es completamente distinta a la anterior, con la ultraderecha ocupando 23 de los 51 escaños, lo que le da poder de veto de las normas constitucionales. El oficialismo solo consiguió 16 escaños en las elecciones de hace un mes y la derecha tradicional de Chile, Vamos, logró 11 consejeros. Vamos a ver cómo les va. AMLO apoya que aspirantes presidenciales renuncien. En México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, apoyó este 7 de junio que los aspirantes de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, renuncien el próximo lunes para centrarse en sus candidaturas presidenciales rumbo a 2024. Eso lo dijo después de que el canciller Marcelo Ebrard anunció que dejará su puesto el 12 de junio para buscar la candidatura de Morena. López Obrador aseguró que eso incluirá a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. El gobernante mexicano dijo además que el desempeño de estos funcionarios durante este tiempo fue muy bueno. Morena se le dará pues un consejo el próximo domingo para definir cómo elegirá a su candidato o candidata presidencial para 2024, aunque hasta ahora ha insistido en que será pues a través de una encuesta.